Hola y bienvenidos a Vidas Restauradas. Soy Yamila Rodríguez y estoy muy emocionada y complacida de contar con la presencia de nuestros dos pastores, Daniel y Maday de Rivera. Bienvenidos. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con su presencia para hablar de un tema que capaz muchas personas se preguntan, y es el tema amistad, noviazgo y matrimonio, centrados en lo que Dios opina y lo que ustedes, de acuerdo a lo que han vivido y sus conocimientos, pueden aportarnos con respecto a estas etapas. Bueno, le damos una calurosa bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación y creo que es un excelente tema. Solo que bueno, no sabíamos que íbamos a hablar de esto, pero excelente para poder abrir nuestro corazón y poder compartir de lo que Dios nos ha dado. Es así. Bueno, empezamos primero por la primera etapa, que capaz muchos conocen porque amistades, pues tenemos de todo durante todo el proceso de nuestra vida. Amistades que van, amistades que vienen. Para empezar y para que nuestros oyentes lo puedan conocer un poco mejor, ¿podrían comentarnos cómo era su amistad antes de que sucediera algo más? Bueno, primeramente fue muy largo. Y desde el primer momento que yo conocí a Maday en un campamento de jóvenes, yo era el organizador del campamento y mis suegros eran los invitados a compartir la palabra en ese campamento. Ella no estaba invitada. Pero mire, esas cosas de Dios, ella tenía que ir a su campamento de su iglesia y le dijo a la mamá, yo quiero ir con ustedes. Okay. Así empezó todo. Pero fue un proceso de ¿cuántos años? Bueno, esa amistad duró 3 años conociéndonos, siendo buenos amigos, compartiendo ministerios, visiones, sueños. Claro, él siempre me trataba de conquistar mi corazón, pero yo le decía que no, que le gustaba como amigos, nada más. Okay. ¿Y ustedes consideran que para que haya más adelante un noviazgo, siempre la base debe ser la amistad? Claro, porque cuando somos amigos no nos ocultamos cosas, cuando somos amigos somos abiertos, y si somos mejores amigos, mucho mejor porque no nos ocultamos las cosas, pues. En cambio, muchas veces cuando hay una relación de noviazgo, ya yo como que quiero sorprenderla, no me muestro como realmente soy. Por eso nuestra relación, podemos decir que antes del matrimonio, antes de estos 26 años de casado, se basó en 3 años de amistad, que duraron 3 años porque ella estaba dura, porque ella necesitaba tener como que seguridad del paso que iba a dar, porque yo fui su primer novio. Ok. Hay un estigma en la sociedad, yo creo que todos los jóvenes también han escuchado, de que solamente tienes que tener un amigo y ese va a ser un solo novio y un solo esposo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, yo creo personalmente que tenemos que, yo lo veo como un semáforo. Okay. ¿Verdad? Un semáforo tiene 3 luces, ¿verdad? Verde, amarilla y roja. Uh-huh. Y para que una relación pase de amistad a noviazgo, realmente la pareja o la persona debe realmente creer que hay una luz verde. Una luz verde es porque tengo una palabra de Dios. Una luz verde es porque mis padres están de acuerdo. Yo tuve varios intentos de pasar de amistad a noviazgo y siempre para mí era muy importante la opinión de mi mamá y en aquel tiempo de mi abuela. Mi abuela tenía una vista de águila: esa muchacha no sirve, esa muchacha no me gusta. Y yo aprendí, como que yo sentía que la voz de Dios siempre iba a estar alineada a la voz de mis padres, a la voz de mis amigos. Algunos amigos me decían, no, vale, esa muchacha es floja, esa muchacha tiene otros intereses. Y para mí yo creo que esa luz verde es importante en una relación, que se alinee la palabra de Dios, que se alinee la voz de Dios. Siempre le decimos a las parejas que atendemos, tienen una palabra de Dios para esta relación. Eso es una luz verde. La luz amarilla es como que algo de inseguridad, no tengo paz, tengo dudas. Uh-huh. Y la luz roja, evidentemente, es cuando no deberíamos seguir, pero muchos insisten en seguir.
y después vienen los golpes. ¿Y la opinión femenina? Bueno, es tan importante darle el valor a la amistad. La amistad es el primer paso a una relación, a todo tipo de relación. De hecho, hay una gran necesidad de relacionarnos como seres humanos y de conocernos, de saber los gustos, los sueños de cada persona. Y allí es cuando realmente uno va sintiendo una cierta afinidad por aquella persona que estás conociendo, porque quizás están compartiendo un mismo sueño, gustos. Entonces por allí comienza como que el querer llevar esa amistad o esa relación pues a algo más serio. En este caso pues en la sociedad se llama pues lo que es el noviazgo, porque en la amistad pienso que se descubren muchas cosas que quizás en la persona estaba allí como que yo quisiera a alguien que fuera de esta manera. Entonces allí es cuando realmente se descubre pues, Claro. eso que tú deseas de la persona con quien tú quieres pasar el resto de tu vida. Brevemente, ¿me pueden decir 2 virtudes que ustedes consideraron clave antes, o sea, durante esta etapa de amistad, que consideraron a la hora de conocerse uno al otro para saber esta es la persona indicada para mí? Bueno, una virtud que yo considero que vi en Madai y que recomiendo es que vean siempre cómo es ella con sus padres. Yo no puedo pretender que mi esposa o mi novia sea mejor conmigo que como es con sus padres. Si es grosera, altanera, floja, respondona con sus padres, ¿qué puedo esperar para mí? Y siempre mi papá me decía, mira cómo es ella con los padres, mírala cómo se comporta con sus hermanos, con sus padres. Y eso me gustó mucho de ella, su obediencia, su forma de ser en la casa. Era una líder de sus hermanos, eso me gustó mucho. Y lo segundo, su búsqueda de Dios, la forma como servía al Señor, con aquella pasión, cómo danzaba, cómo enseñaba, cómo buscaba siempre la presencia de Dios. Okay. Bueno, en mi caso vi en Daniel esa pasión que él tenía por servir al Señor, como que estaba claro con esa visión de lo que él quería hacer, lo que Dios había puesto en su corazón. No tenía ningún tipo de temor para asumir retos. Entonces eso me gustaba porque yo también me formé pues en esa misma pues dimensión de fe entonces como que veía en Daniel alguien que iba con quien yo podía caminar en la misma visión, ¿verdad? Al inicio de nuestra relación de amistad, pues compartíamos muchas ideas, muchos sueños que habían respecto a ministerio, y luego eso se complementó cuando realmente nos hicimos novios, pues. Y eso fue la única, no hubo otra. Bueno, obviamente Daniel también una persona respetuosa, respetó los límites que yo coloqué en la relación, pues, y yo le dije, bueno, recuerdo que una de las cosas que le dije a Daniel cuando nos hicimos novios, que no cambiara como él había sido todo el tiempo conmigo cuando éramos amigos, que no se convirtiera en alguien encimoso, ni alguien que, ¿verdad? Sino que respetara, que yo quería tener una relación limpia, sana, transparente ante las demás personas, y cuando estuviéramos quizás solos en algún momento, entonces no hubo besos apasionados ni nada de ese tipo de cosas para dañar nuestra relación. Sí, 3 años de amigo y 3 años de novio, y en la despedida de soltero me dio primera vez. 6 años, pero valió la pena. Ya vamos a entrar para allá. Terminando esta etapa de crecimiento, ¿hubo algún momento en el que ustedes dijeron, bueno, ya, este es el momento en que me aventuro en caso del pastor, que me imagino usted fue quien le hizo saber de sus sentimientos hacia ella? Sí, fue muy cómico porque yo estuve varios tiempos, aunque nosotros no vivíamos en la misma ciudad. Cada vez que venía con una emoción, con una propuesta, con una idea, voy a llevarla a tal lugar, y allí le voy a decir, y ella siempre me cortaba la nota. Entonces
pasó mucho tiempo y un día le dije, pero mira, no lo has pensado, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque había un tema que también es un consejo. Nosotros no orábamos igual. Yo oraba por ella, pidiéndole, o yo le oraba a Dios pidiéndole a Dios que ella me viera como hombre, como novio, no como amigo. Y ella oraba a Dios, al mismo Padre, y yo no sé cómo Dios puede responder esas oraciones, y que ella oraba al Padre diciéndole que Él deje de ser tan, que entienda que Él es mi amigo, que no me vea de otra manera. Quítale ese sentimiento. Sí, Señor, quítale ese sentimiento. Que me vea como... Pero ella no me quería perder como amigo. Entonces estaba ahí la cuestión. Disfrutaba ser mi amiga. Y yo dije, bueno, ¿quién le hago caso? Hasta que un día yo le pregunté eso. ¿Cómo tú oras por mí? ¿Tú oras por mí? ¿Y cómo tú oras? Y ella me contó sinceramente. Oh, claro. Y yo le dije, oye, pero ¿cómo Dios va a responder? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Entonces ahí la palabra dice que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo con respecto a alguna cosa, Dios va a orar. Y nosotros nos pusimos de acuerdo. Está bien, vamos a orar. Los dos vamos a orar. Si es la voluntad de Dios, confirma. Si no es la voluntad de Dios, arranca ese sentimiento de mi corazón y que yo la vea como amiga, que permanezcamos siendo amigos. Y fue rapidito, cuando nos pusimos de acuerdo, las señales y todo empezó a mostrarle de que sí, era yo la Y persona. bajaron los ángeles. Una sinfonía de amor. empezó a- Ay, Dios mío. Muy bien, muy bien. Bueno, la amistad creo que es el proceso que es necesario vivir esa etapa, ese siglo, para conocer verdaderamente a esa otra persona y conocer, creo que lo más importante, cómo es su relación con el Señor. Entramos ahora al noviazgo. Una vez que decidieron comenzar a salir como novios, ¿cuáles fueron las bases que establecieron desde el inicio en su relación? Bueno, como dije, a mí me da mucho temor por las experiencias que siempre escuchaba de mis amigas, de mis primas, que nuestra amistad, que había sido muy linda, se cambiara, pues. Entonces, él respetó mucho esos límites que colocamos, pues. Vamos a ser distintos, vamos a manejar nuestra relación de noviazgo de una manera diferente para dar ejemplos. Como siempre hablábamos de tener un ministerio, hablábamos mucho y realmente nosotros teníamos influencia sobre otros jóvenes. Él era pastor de jóvenes en su congregación, yo tenía liderazgo en mi iglesia, entonces yo decía que era muy importante en nuestra relación de noviazgo dar ejemplo para los siguientes jóvenes en la siguiente generación. Y bueno, nuestro noviazgo fue así, siguió esa amistad. Claro, ya había un sentimiento distinto en mí hacia él, lo miraba ya como el hombre con quien yo iba a pasar el resto de mi vida, y nos estábamos preparando. Allí comenzó como un proceso de preparación, fuimos a nuestros líderes, queremos que nos den un prematrimonial, queremos que nos aconsejen. Si yo iba a la ciudad donde Daniel vivía, en el estado Táchira, íbamos a los pastores a conversar. Entonces, nos fuimos a las fuentes correctas, pues a pedir orientación, a pedir guía. Siempre llevamos una relación transparente para que fuera como que un inicio de una forma de relacionarnos en el noviazgo cristiano para los siguientes, ¿verdad? Para los siguientes jóvenes que iban también a hacer eso, y yo lo vi como un reto, porque yo decía, yo creo que sí se puede tener una relación de noviazgo sin besos, sin caricias peligrosas, sin estar en lugares que van a de alguna manera a afectar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, era un reto, realmente era un reto, porque teníamos muchas voces que nos decían, pero ¿cómo ustedes pueden vivir así? Y si mis amigos del trabajo me decían, esa relación no va a durar porque él vive lejos, tú estás aquí, él está por allá, ¿qué sabes tú qué hace él? Okay. ¿O qué sabe él qué haces tú? Entonces, pero eso más bien afirmó la confianza, mucha confianza había entre los dos. Un día yo llegué de viaje, era tan fuerte la cosa que un día llegué de viaje y a escondidas entré a la casa
y ella estaba lavando los corotos en los platos. Ok. Y yo le tapé los ojos y le di un beso en el cuello. Entonces ella me terminó. ¡No me vuelvas a hacer eso! Que tú no sabes lo que yo sentí cuando tú me diste ese beso ahí. Y entonces las limitaciones eran limitaciones. Ok. Pero fue una bendición. Fue una bendición porque dimos oportunidad a que la relación no estuviera basada en el toque, ¿me En lo entiendes? físico. En lo físico, Claro. sino en lo espiritual. Ujú. Y porque mira, cuando una relación empieza a pasar ciertos límites, nunca retrocede, Claro. siempre va más. Quiere más. Cuando tú dejas que te agarras la mano, ok, chévere, pero después quiero agarrarte el brazo y el codo, y si no hay límites, entonces esto va a continuar y lamentablemente vamos a llegar a las consecuencias que no eran las que nunca se pensaron al iniciar una relación de noviazgo cristiano. Cuéntenos un poco acerca de qué importancia tuvo para ustedes poner a Cristo como el centro de su relación. Wow, muy importante tener a Jesús como el centro de nuestra relación, porque en todo el tiempo de nuestro noviazgo, pues Él estaba allí, presente. Eso nos permitía tener un temor reverente, ¿verdad? Porque más que agradarnos el uno al otro, en propuestas, en quizás gustos, me gusta cómo huele, o oye, vamos a caminar, o vamos mejor por aquí, que nadie nos vea. Había como ese temor reverente de agradar el corazón de Dios, porque yo siempre lo vi de esta manera, que si Dios diseñó el matrimonio, diseñó la relación como tal del hombre y la mujer, si nosotros manteníamos ese cuidado y a Dios como el centro de nuestra vida, íbamos a disfrutar a plenitud el resto de nuestra vida, pues una relación muy sana, ¿verdad? Porque en la sociedad siempre se piden pruebas de amor, ¿verdad? Y nosotros queríamos más bien darle a Dios la prueba de nuestro amor hacia Él, ¿verdad? Entonces le dimos a Dios la prueba de amor y de fidelidad a Él, y entonces luego disfrutamos nosotros nuestra prueba de amor en el momento correcto. Si hablamos del tiempo, capaz los jóvenes piensen, bueno, en la amistad me doy el tiempo de conocer a esa persona. ¿Cuál ustedes consideran que es el tiempo apropiado para vivir o disfrutar de un noviazgo antes de casarse? Nosotros podríamos poner un tiempo, pero hemos visto en todas las parejas que conocemos, hemos conocido parejas inusuales, parejas que han durado mucho tiempo, y yo creo que la clave está en dos cosas: que sea la voluntad de Dios y que sea el tiempo de Dios. O sea, no mi tiempo, porque yo puedo decir un año, pero no hay una regla para eso. El tiempo de Dios, por lo menos nosotros conocemos la historia de la hermana Aimee McPherson. Ella conoció a un misionero, el misionero vino a predicar, estuvo compartiendo con ella en un campamento, en un lugar donde cuidaban niños, algo así, y luego él se fue, y cuando regresó vino: quiero casarme contigo porque me voy para la India de misionero. O sea, y ella le dijo que sí, una locura. Y personas que hemos conocido que no es el tiempo de un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, es que sea el tiempo de Dios, y eso tenemos que buscarlo en oración. Claro. Bueno, me parece muy apropiado decirlo, porque muchas veces queremos hacer lo que nosotros pensamos que es correcto, pero es lo que Dios revela a nuestras vidas. Así es. ¿Qué les dirían a los jóvenes que están en esa etapa de noviazgo sobre cómo discernir que esa es la persona con la que deben pasar el resto de la vida? Bueno, número 1, que le den el valor a la amistad, ¿ok? Número 1. Para que puedan disfrutar, porque en la amistad nunca se va a perder nada. En cambio, cuando se salta ese paso de la amistad y se va a una relación de noviazgo, pues quizás la relación no funcionó.
Y entonces luego esas dos personas nunca más se hablaron, nunca más se trataron. En cambio, en la amistad siempre vamos a tener la oportunidad de conectarnos con otras personas. Quizás en el proceso de conocerte con aquella persona tú te das cuenta que no es la ideal, ¿verdad? Y puedes discernir allí que bueno, Dios tiene algo preparado, especial en su tiempo, en su momento. Y cuando se da, yo creo que es algo que las personas en el entorno, padres, líderes, todos comienzan, es porque el Espíritu Santo da testimonio de eso. Entonces, los que están a nuestro alrededor comenzaron a hablar bien de nosotros, comenzaron a decir, oye, ustedes hacen buena pareja, qué bien, comenzaron a bendecirnos, mis abuelos, la familia de Daniel. Me acuerdo que cuando conocí a la abuela de Daniel, pues ella me abrazó y así como que bienvenida a la familia. Yo todavía no éramos novios y yo decía, wow, o sea, era un acogimiento, un recibimiento muy hermoso. Y entonces eso daba como que, oye, Dios está en el asunto. Número 2, yo creo que visualizar que nuestra unión va a tener propósito. Que yo puedo enfocar en Dios y que yo puedo lograr junto a ella y ella junto a mí las metas, los sueños, porque yo creo que una relación, cuando hay un matrimonio, se potencia, ¿me entiendes? No es una carrera, no es una competencia, es un valor agregado, es una persona que viene a... Muchas veces buscamos a alguien, yo quiero buscar a alguien que sea igual a mí. No es alguien que sea igual a ti, es alguien que pueda suplir y llenar, complementarte, ¿verdad? Que pueda suplir esas debilidades que tú tienes y que tú puedas fortalecer también las debilidades que ella tiene. O sea, somos un complemento, no competimos. Estamos en una barca o en un bote donde los dos remamos hacia el mismo lugar. Entonces, que nuestra unión potencie el propósito que Dios tiene para nosotros. Eso es importante. Creo que lo importante sería pensar siempre en que no es que buscar una persona que te complete, porque nos completa es Dios, sino una persona que nos complemente y nos potencie para eso que Dios tiene preparado para el matrimonio. Ahora, en el matrimonio esta es una nueva etapa, un borrón y cuenta nueva, ahora acompañado de esa persona. ¿Cuál ha sido el momento más hermoso o los momentos más desafiantes que han atravesado en el matrimonio? Creo que lo más desafiante, lo más hermoso es comenzar una vida juntos de cero, ¿sí? Nos venimos a una ciudad donde nuestra familia realmente no estaba cerca, muchos kilómetros de distancia. Mucho. Pero entendimos que era el propósito de Dios, porque es dejar la parentela, dejar la tierra donde nacimos y entonces comenzar. Y es comenzar de cero. Era muy hermoso, pues no teníamos muchas cosas, pero añadir cada día, ir avanzando. Quizá al inicio fue un poco difícil para los dos porque, bueno, todas las cosas nuevas al principio son desafiantes, es un reto, no sabemos qué va a suceder mañana, pero el saber que estás con la persona que Dios tiene para ti te da la valentía y la fuerza de decir, no, si lo vamos a hacer, si lo vamos a lograr. Y que los dos estábamos claros con la visión que ya el Señor había puesto en nuestros corazones, porque en el proceso de noviazgo Dios nos habló tanto, nos confirmó tanto, que estábamos era como que enfocados en lo que Dios tenía para nosotros. ¿Qué cambió? Bueno, yo creo que el mantenernos con una fe activa para lograr lo que hoy tenemos, pues. ¿Cierto? Lo que tenemos, nuestra casa, nuestros hijos creciendo, unos en la universidad, cada uno haciendo también cumpliendo sus sueños, pero que ellos nos vieron a nosotros, ¿verdad? También en esas pruebas de fe. Lo más desafiante para mí yo creo que fue siempre creer. Yo cuando fui joven era muy independiente y el matrimonio lo lleva a uno así como que a entender que es como un paso
de fe, es un paso, no sé si decir al vacío, es un paso donde uno no sabe con qué se va a encontrar y algunas personas te dicen, mira, pero ¿cómo tú vas a casarte con una muchacha que no conoces bien, hablando íntimamente? Eso puede ser un fracaso, ¿no? Es fe, es confianza, que si es ella la persona que Dios tiene para mí, todo va a fluir. Inclusive la provisión pues yo pensaba mucho, yo me estresaba mucho, yo decía, ¿qué iremos a comer? ¿Dónde iremos a vivir? ¿Qué le voy a ofrecer? Porque todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor juntos. Dios ha estado con nosotros, porque la Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien y la bendición de Jehová. Entonces, cuando tú das un paso de obediencia, cuando tú caminas en la obediencia, vas a encontrar esa bendición del Señor. Como última pregunta acerca del matrimonio, pues obviamente cada pareja tiene sus dinámicas en casa, cómo capaz lidiar con la cocina o la limpieza, no sé, tantas cosas, quién lava la ropa, cómo han aprendido a comunicarse de manera efectiva. Oye, yo creo que ya con tantos años de matrimonio y de noviazgo y de amistad, son 31 años hasta el día de hoy, llega un momento que ya las miradas hablan, cuando se sube una ceja, una pestaña, ya todo yo creo que empieza a ser como parte de la comunicación. Y bueno, hay que tratar cada día de estar más conectados y no hacernos locos, porque a veces nos hacemos locos. Yeah. No, pero es que tú no me dijiste, yo no entendí eso. Pero realmente sí sabemos. Pero no hay que quedar. Sí sabemos. Hay preguntas que a veces las parejas se hacen. Pero ¿por qué estás brava? ¿Por qué? Tú sí sabes por qué. Pero como que quieres que la persona te lo diga o te lo reafirme. Porque es tantos años conociéndonos que nosotros tenemos que aprender y entender que cuando nos unimos en matrimonio, definitivamente lo que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás de bendición para toda la familia de la tierra. Pero antes de que eso ocurriera, el Señor le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Así pasa cuando nosotros nos casamos, tenemos que dejar tantas costumbres, porque ya ahora la prioridad es tu cónyuge. Entonces, yo no puedo estar todo el tiempo, no, pero es que mi abuelita, no es que mi mamá lo hacía así, mi papá lo hacía así, no. Ahora somos nosotros, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a dejar mis costumbres, cómo me formaron, cómo me criaron, en un segundo plano, porque ahora en lo que yo me tengo que centrar es en mi esposa o la esposa en tu esposo. Correcto. Sí, y de hecho, una de las cosas que debe marcar allí un punto importante en una relación de matrimonio, pues la comunicación. Si no nos sabemos comunicar, a veces quiero decir algo, pero lo estoy diciendo con una actitud diferente, ¿no? Y no puedo llegar a la respuesta o lo que quiero, porque lo estoy diciendo de una manera totalmente contraria a lo que realmente quiero recibir. Entonces, ya para esta etapa de nuestra vida, pudiéramos decir que sí hemos logrado bastante en el tema de la comunicación, saber, porque ya nos conocemos más, entonces ya yo sé cómo decirle las cosas, las mías, las de mis hijos, las que nos afectan en común. Antes quizás las gritaba o las decía con una actitud distinta, pero ahora sé en qué momento, y entonces yo le digo a mis hijos cuando tengan alguna necesidad, no, mi papá está ocupado. No, es que no le estás diciendo en el momento correcto. Cuando él está tranquilo, allí tú vas y le dices, no, tal cosa, ok. Y así como que vamos conociéndonos, pero el tema de la comunicación es algo que uno debe ponerse en los zapatos del otro, ¿sabes? Porque tú quieres hablar muchas cosas. La mujer habla mucho, el hombre es más objetivo, el hombre, ¿cómo te fue? Bien. La mujer puede decir, mira, me fui, me monté, me bajé, la persona que iba conmigo era este color, o sea, uno da muchos detalles, el hombre no. Bien, mal, cansado, y uno cuenta muchos detalles. Entonces,
al principio fue así muy rudo porque yo quería conversar mucho, pero él estaba cansado. Entonces después él quería comentarme cosas a mí, pero ya yo estaba molesta porque él no me había dado la respuesta que yo quería. Entonces, pero a medida que fuimos conociéndonos más y más y más, entonces ya ahora hay una comunicación muy fluida y pues todas las miradas, como dice Daniel, pues las miradas muchas veces hablan más que las palabras. Sí, sí. Hay algo que también es clave, que es el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que tú quieras cosechar, siembra. Claro, a veces ella me decía, ¿hasta cuándo voy a sembrar? ¿Qué tierra tan dura eres tú? Yo siempre, siembro en algunas cosas y no cosecho, pero siempre a su tiempo la cosecha va a No ver. sabía que estaba sembrando cocos. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. Se llama ¿Quién conoce mejor a quién? Les voy a hacer unas cuantas preguntas sobre su matrimonio y cada uno va a escribir su respuesta en el papel. ¿Ok? ¿Preparados? Veamos quién conoce mejor al otro. Pregunta número 1. ¿Cuál es la canción que más le recuerda a su noviazgo? Pero, maestro, La muestro. No tenemos canción. Me quedé en blanco. Ok, no hay Pregunta número 2. Si tuvieran que describir su matrimonio en una sola palabra, ¿cuál sería? Pastor Roca, compromiso. Ok, me gusta. Pregunta número 3. ¿Quién de los dos es el que siempre termina el rollo de papel higiénico y no lo repone? Muy bien. Ok, pregunta número 4. ¿Cuál es la cosa más extraña que el otro ha cocinado y que realmente le gustó? Bueno, la cámara. Concha de plátano guisado. Y él escribió ensalada de langosta. Ahí, esto está interesante. Muy extraña. Yo me doy la receta. Pregunta número 5. ¿Qué es lo que más le sorprende de la otra persona, incluso después de todo este tiempo? Apasionado. Ok, por allá su compromiso a Dios. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar que el otro elegiría para unas vacaciones sorpresa? Ok, Oye, yo también quiero ir ahí. Te invitamos. Muy bien. Y México, Argentina. ¿Sí? Sí. ¿Quién de los dos es el planificador? ¡Ay, Dios mío! Ok. Y allí mismo, en esa misma hoja, respondan quién de los dos es el que vive el momento. ¿Yo otra vez? Él. Muy bien. Es bueno siempre estas dinámicas para conocerse mejor. Ha sido una conversación totalmente enriquecedora. Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy y nutrirnos con sus conocimientos, con sus experiencias, con sus puntos de vista. Creo que como jóvenes siempre debemos aspirar a seguir el ejemplo de personas como ustedes, nuestros pastores, para tener esa guía y hacer las cosas conforme a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Recuerden que a la hora de pensar en noviazgo, matrimonio, el Señor dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y yo quiero que ustedes piensen siempre en esa palabra. Todo lo que debemos dejar para poder iniciar una relación y para poder ir al matrimonio. Nunca podemos dejar a un lado eso. Dejará. Tenemos que dejar muchas cosas para dar un inicio a una nueva etapa, una nueva temporada en nuestra vida. Todos ustedes que nos escuchan, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio de Vidas Restauradas. Hasta la próxima. Adiós.